Voy a dar la cordial bienvenida al recurso de la mañana de hoy, la doctora Liana Gutiérrez. Doctora, ¿la escuchamos? ¿La vemos? Buenos días. Sí, ¿me estás escuchando bien? La escuchamos muy bien. Ok, lo que estaba teniendo estos días problema de conexión, así que yo voy a poner luego la cámara, pero si en algún momento está fallando, tú me dejas saber para yo apagar la cámara y estabilizar la conexión. Claro, claro que sí. Bien, pues saludos desde el Centro para la Excelencia Académica. Mi nombre es Joanny Ortiz Álvarez, estudiante doctoral y actualmente trabajo en el CEA como coordinadora del programa de educación a distancia. En la mañana de hoy tenemos el webinar Gamificación en el aula invertida. El recurso es la doctora Liana Gutiérrez y dando unos breves detalles acerca de una reseña biográfica de sus logros profesionales. La doctora Liana cuenta con un doctorado en educación con especialidad en currículo y enseñanza de matemáticas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Además, posee una maestría en matemática aplicada de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Cuenta con una certificación profesional en construcción de ambientes virtuales de aprendizaje y otra certificación profesional de educador en línea y creación de cursos virtuales. Con más de 15 años de experiencia en educación superior, ha trabajado en varios proyectos de desarrollo profesional para maestros y como diseñadora de módulos de matemática en línea. Sus áreas de interés son educación en línea, evaluación de programas, métodos de elementos finitos, análisis numérico y álgebra lineal numérica. Así que, sin más preámbulos, doctora Liana Gutiérrez, el escenario virtual es todo suyo. Doctora Liana, ¿nos escucha? Ok, ya está, ya veo que proyecta la presentación, perfecto. Sí, buenos días a todos. Como les decía hace un momento, he estado teniendo problemas de conexión en estos últimos días, así que yo voy a intentar colocar la cámara para poder tener un poquito más de interacción, pero si en algún momento empiezan a haber interferencia o algo, me dejan saber para yo detener la cámara y de esa manera poder continuar el webinar. Estoy muy contenta de nuevamente compartir con ustedes. Nosotros ya habíamos trabajado anteriormente en los talleres de aula invertida, entonces esto es una continuación básicamente de unas investigaciones que estoy realizando con la implementación de lo que es aula invertida dentro de un curso que se está dando a distancia y que vimos la necesidad de incluir la parte de gamificación. Así que para poder trabajar el webinar, yo voy a empezar desarrollando un poco lo que es la teoría de la gamificación, coger base con respecto a la gamificación y a medida que les voy a ir explicando, les voy a ir hablando también cómo hemos trabajado en aula invertida, pero en determinado momento me voy a detener y les voy a hablar específicamente cómo es que la gamificación la podemos incluir con el aula invertida y cómo es que se complementan estas dos metodologías para fortalecerse básicamente entre ellas. Para mí es bien importante poder ir interactuando con ustedes a medida que yo voy a ir haciendo la presentación. Si ustedes tienen alguna pregunta, si quieren aportar algo a lo que se está diciendo, no hay ningún problema. Ustedes me interrumpen, pueden hablar directamente o pueden escribir por el chat. Yo estoy también con otro dispositivo para leer el chat, pero si en caso se me pasa algo, le agradecería a la encargada decía que por favor me ayude con eso. Si es que en caso no estoy leyendo el chat, me perdí con la presentación, me deja saber porque de esa manera tendremos las preguntas en su momento y no esperamos hasta el final. Pues entonces, sin más preámbulos, vamos a aprovechar esta hora y 30 que tenemos para compartir con respecto al tema. Entonces, vamos partiendo primero por lo que es gamificación. Este término de gamificación es un término bastante nuevo, se puede decir,
porque recién data como como por ahí por el 2008 que se trabaja ese término, si no está, es algo que recién se está desarrollando el término propiamente de gamificación. Entonces es bien importante poder entender qué es la gamificación para evitar equivocarnos con otros métodos que existen dentro de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, que a veces se confunde como gamificación. Aquí les presento una definición bastante genérica de lo que es la gamificación, donde nos dice que es un proceso de pensamiento de juego y sus mecanismos para atraer usuarios y hacerles resolver problemas. Si se dan cuenta, eso es algo bien general que se puede aplicar en cualquier contexto, no necesariamente en el campo educativo. Pero sí, CAP define lo que es la gamificación en el entorno educativo de una forma bien sencilla. A mí me encanta esta definición porque dice que la gamificación es el uso de elementos de juego para que podamos involucrar a los estudiantes. ¿Con qué objetivo? De poder motivarlos y de poder promover el aprendizaje y la resolución de problemas. Ya desde ahí nos está diciendo que nosotros estamos usando elementos de juego, no juegos per se. Entonces, cuando nosotros gamificamos, no estamos usando un juego específicamente, sino usamos elementos del juego. Es decir, de toda esa construcción de lo que es el juego, vamos a ir extrayendo algunos elementos que lo vamos a involucrar dentro de nuestro proceso de gamificación. Y lo voy a dejar ahí porque luego vamos a ir detallando cada uno de esos elementos y van a ir viendo cómo es que vamos trabajando ese diseño de la gamificación. Cuando les mencionaba que debemos evitar un poco las confusiones con otras metodologías, es básicamente porque hay una metodología que es el aprendizaje basado en juegos y gamificación no es aprendizaje basado en juegos. Así que eso es algo que tenemos que tenerlo bien claro para nosotros mismos cuando lo vamos a aplicar y cuando vamos a ir a hacer ese diseño. Porque cuando nosotros gamificamos o cuando nosotros aplicamos el modelo de aula invertida, estos modelos que han emergido en la última década dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, mucho más cuando estamos trabajando en entornos en línea, porque estos dos modelos básicamente se sustentan en mucha tecnología y en muchos aplicativos digitales. Ese es básicamente el auge que tiene y la gamificación últimamente está creándose más auge dentro de todo el desarrollo educativo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en entornos en línea y queremos fomentar diversos aspectos motivacionales o de participación de los estudiantes y se están incluyendo estos modelos. Entonces se ha visto que cuando uno incluye la gamificación, pues puede establecer escenarios diferentes. Y tenemos un aprendizaje basado en juegos, que es un aprendizaje que ya tiene muchas décadas anteriores de trabajo y donde no necesariamente se está dedicando a lo que son los juegos en línea. Puede ser cualquier tipo de juego, desde un juego tradicional. Y yo les hice esta tablita para poder tener ese paralelo y tener claramente la diferencia entre lo que es gamificación y el aprendizaje basado en juegos. Como bien decía la definición, la gamificación usa principios y elementos de juegos, pero en entornos no lúdicos. Es decir, no necesariamente estamos jugando dentro del proceso, pero sí estamos usando elementos del juego. El aprendizaje basado en juegos, al contrario, ese sí integra propiamente los juegos como una herramienta para lo que es la enseñanza y la evaluación. Entonces, ahí es una diferencia clara, mientras que uno sí aplica el juego propiamente, el otro no, el otro solamente trabaja con ciertos aspectos o elementos que tiene el juego para poder trabajar en la parte educativa. Otra diferencia que tienen es la orientación que va a tener cada uno de estas metodologías. En el caso de la gamificación, se orienta básicamente al logro de objetivos a través de la parte motivacional, es decir, esos mecanismos que vamos a usar van a ayudar a motivar a los estudiantes para lograr un objetivo específico que tengamos nosotros. Mientras que el aprendizaje basado en juegos, su orientación es
básicamente al aprendizaje, que a través del juego nuestros estudiantes vayan aprendiendo. Entonces ellos van a desarrollar algunos conocimientos, habilidades o destrezas, pero a través del juego. Vamos a diseñar un juego o vamos a tener un juego ya básicamente diseñado que lo vamos a incluir dentro de nuestro proceso. En la gamificación ocurre eso. La gamificación también requiere que el estudiante ya tenga conocimiento previo. Es decir, si nosotros vamos a aplicar gamificación, sí, Vivian, la presentación se los voy a enviar posteriormente. Iliana me pide que demos unos ejemplos en cada punto de la tabla. Sí, básicamente, yo aquí le quiero ir haciendo la diferenciación, porque cuando vamos a entrar a los elementos, vamos a ir poco a poco, detallando esas partes de la gamificación y del proceso, ¿ok? Por eso es que aquí lo estoy tratando solamente, es para diferenciar y estar claros de que estamos trabajando en gamificación y no un aprendizaje basado en juegos, porque dentro del vocabulario que uno empieza a hacer en las revisiones de literatura, surgen este tipo de expresiones. Entonces, estos términos hay que tenerlos bien claros para saber básicamente qué es lo que nosotros estamos pretendiendo hacer. Si vamos a gamificar o queremos hacer aprendizaje basados en juegos y no mezclar, porque eso puede ocasionar también que nosotros tengamos problemas al momento de hacer nuestra aplicación o cuando vayamos a evaluar la aplicación de nuestra metodología que vayamos a estar haciendo, porque nuestra expectativa puede ser una y logramos otra cosa, y no necesariamente sea porque lo implementamos mal o diseñamos mal, sino porque básicamente no estuvimos enfocados en lo que verdaderamente queríamos. De por sí, cuando yo estuve haciendo revisión de literatura de gamificación, también hay otro término que sale que le llaman juegos serios, que los juegos serios básicamente trabajan con juegos ya propiamente establecidos, con ciertas estructuras de reglas, de pasos, que básicamente cuando uno lo usa para poder trabajar, no le puede hacer cambios, no le puede hacer adaptaciones. Ese término no lo traje en este caso de la presentación porque ese es un término bastante genérico, pero sí lo tratan de contrastar dentro de la gamificación para poder aclarar qué es lo que estamos trabajando con gamificación. Y cuando yo estuve haciendo revisión de literatura, me di cuenta, ya cuando empecé entender bien esta diferencia entre aprendizaje basado en juegos y gamificación, que algunas de las primeras investigaciones que se realizaban en gamificación confundían todavía ambos, ambos términos, y era básicamente porque era un método nuevo, un método que recién se estaba trabajando de por sí. Actualmente se habla de que hay mucha escasez en lo que es investigación dentro de la gamificación, lo que se tiene son muy pocos trabajos, no se ha profundizado mucho en la parte metodológica, es decir, esa parte fundamental que le va a dar al método más sustento, se está todavía trabajando. Este es un método bastante nuevo que está creciendo, que se está desarrollando, y entiendo que a medida que se vaya haciendo las investigaciones se van a poder ir aclarando más dudas y estableciendo algunos aspectos negativos que algunos autores le dan a la gamificación para poder ir viendo cómo es que verdaderamente se establece dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, les decía que en el caso de la gamificación, el estudiante requiere un conocimiento previo, es decir, requiere que si lo vamos a aplicar en un tema en particular, en nuestro curso en particular, ese estudiante ya tenga un conocimiento de lo que vamos a trabajar, porque dentro del proceso de gamificación no va a aprender, solamente lo que vamos a tratar es de validar que ese conocimiento previo lo tiene y que lo puede aplicar en determinadas soluciones de problemas o en determinadas situaciones. No, Iliana, no necesariamente fue con la pandemia. La gamificación ya viene mucho antes de la pandemia. Lo que pasa es que con la pandemia se ha puesto mucho más popular, lo mismo que le pasó al aula invertida. Aula invertida es otro método que ya venía desde mucho tiempo atrás de la pandemia, pero por ejemplo en escenarios de cursos de ciencias y matemáticas, por ejemplo, aula invertida no se los mencionaba, lo trabajaban en otros escenarios, a pesar que el Free Classroom surge de un escenario, de una clase de biología, las investigaciones más iban relacionadas a áreas de humanidades, de ciencias sociales. Con la pandemia
tanto aula invertida como gamificación empiezan a coger un auge por la misma necesidad que tenían los profesores de poder crear interacciones y espacios en línea que les ayuden a poder mantener ese escenario que en la presencialidad tenían con sus estudiantes, y empiezan a buscar otro tipo de escenarios. De por sí, por ejemplo, la aula invertida, actualmente hay mucha investigación que se está desarrollando en el campo de las ciencias. Hay facultades de medicinas completas que movieron sus cursos con el modelo aula invertida, y en el caso de la gamificación está ocurriendo lo mismo. Lo que pasa es que la gamificación, les voy a ir contando que pues tiene ciertos reparos, porque algunos profesores pues piensan que gamificar es como jugar y es retroceder a un estudiante universitario a una época muy infantil, y esos reparos a algunos les impide poder usarlo. Pero a medida que han ido observando beneficios y aceptación en colegas que lo están trabajando, pues más gente lo ha ido involucrando, que eso es importante. Entonces estábamos hablando de lo que eran los requerimientos previos. En el caso del aprendizaje basado en juegos no requiere aprendizaje previo. ¿Por qué? Porque dentro del mismo proceso del aprendizaje basado en juegos se va a desarrollar ese aprendizaje. Entonces ese sí no requiere aprendizajes previos. Luego, en el caso de la gamificación, sí es importante que al culminar la actividad tenga una recompensa. La recompensa va a poder ser variada, luego lo vamos a ver, no necesariamente tiene que ser puntos para la clase, no necesariamente tiene que ser algún tipo de aportación económica, simplemente una recompensa que le cause satisfacción al estudiante, y eso lo vamos a analizar dependiendo del objetivo que tengamos, qué va a ser esa recompensa. En el caso del aprendizaje en juegos, la recompensa básicamente es el avance, porque uno genera diferentes niveles que a medida que el estudiante va desarrollando el conocimiento, las destrezas, va a ir avanzando por niveles. Entonces, no tiene que tener una recompensa como tal, porque la recompensa está intrínseca en el avance de niveles. El juego mismo va a tener ciertos niveles que a medida que avanza, el estudiante va a ir descubriendo nuevo conocimiento, va teniendo nuevas cosas, nuevas experiencias, y eso básicamente es como que la recompensa. No hay una recompensa per se de un sellito o de algo diferente o puntuación, como en el caso de gamificación. La gamificación, por todo lo que les estoy mencionando, es mucho más sencillo de implementar, y mucho más que ya tenemos recursos que de cierta manera ya tienen todos estos aspectos, y lo único que nos queda a nosotros como docentes es analizar el recurso que vayamos a usar y ver si cumple con las expectativas que queremos, y trabajarlo y pegarnos básicamente al diseño que tuvieron. En el caso del aprendizaje basado en juegos, eso sí requiere un proceso un poquito más profundo de investigación y de personalización del juego, porque es tomar un juego que ya está diseñado para adaptarlo a una clase en particular, a un tema en particular. Entonces, en el caso de estos dos términos, pues yo creo que ya con esta tablita podemos tener claro en qué nos vamos a centrar, y nosotros nos vamos a centrar en gamificación, no en aprendizaje basados en juegos. Así que eso es lo que vamos a continuar ahora para ir profundizando y ir teniendo claro cómo va a ser este proceso. Dentro de las bases de la estrategia de gamificación, para nosotros poder implementarlo, porque todos estos métodos forman parte de lo que es el diseño instruccional. Cuando nosotros vamos a trabajar un curso, ya una vez está sentado esa base del diseño curricular, los objetivos, esas expectativas que tenemos, los tipos de evaluación, tenemos que trabajar esa parte del diseño instruccional, y ahí entra todos los diversos métodos y modelos dentro de las estrategias de enseñanza y aprendizaje que nosotros vamos a ir adaptando en base a nuestra filosofía educativa para nuestro curso o para el tema en particular. Y la gamificación pues no escapa de eso. Dentro de ese diseño institucional que vamos a trabajar, la gamificación también tiene que ser parte de eso y tiene que ser pensada. No podemos simplemente improvisar. Muchas veces este aspecto que les digo viene posterior y a un ensayo previo. No necesariamente el docente se sienta a meditar todo este trasfondo para poder poner gamificación en su clase. A veces lo usamos como, por ejemplo, técnicas como Kahoot, Quizzes, que han sido bastante comunes últimamente. Hemos visto que a otras personas les funcionó y lo hemos usado. Y nunca nos hemos sentado a ver verdaderamente cuál es ese trasfondo. Y se los digo por experiencia, porque cuando nosotros hemos empezado en este grupo de investigación,
a mejorar este curso que lo habíamos adoptado en aula invertida y se nos ocurrió empezar con la gamificación. Teníamos una idea somera de lo que era gamificación, teníamos unos elementos que conocíamos, pero no conocíamos a ciencia cierta cómo era la estructura de ese proceso. Y empezamos así, como les mencioné, si fue qué aplicaciones de gamificación se están usando, que están más acogidas por los estudiantes, vamos cogiendo esa, pero cuando hemos ido ya montando y tratando de que gamificación entre dentro de nuestro diseño de aula invertida, nos empezamos a dar cuenta que necesitábamos profundizar más con este proceso de gamificación, y ahí fue que empezamos a descubrir toda esta parte de la estrategia de gamificación que teníamos que conocer si pretendíamos que los elementos de gamificación que íbamos a querer incluir dentro del curso que estábamos adaptando verdaderamente cumpla con el objetivo que queríamos. Y eso yo creo que es algo natural. Nosotros teníamos un grupo de profesores que nos acompañaban en este proceso, y esos profesores ya habían trabajado con algunas aplicaciones de gamificación y ellos nos dieron ideas, pero ya el grupo que se encargaba de la parte básicamente investigativa, pues tuvimos que profundizar bastante en la teoría para poder ver si lo que nos estaban proponiendo se adecuaba a nuestros objetivos. Entonces, dentro de esas bases de estrategia de gamificación, tenemos 3 aspectos que son bastante importantes. Número 1 son los elementos de juego. Número 2, los tipos de jugadores, que es muy importante tenerlo en cuenta, y la trayectoria del jugador. Son 3 aspectos bastante relevantes que tenemos que tener en consideración cuando nosotros vamos a diseñar a través de gamificación. Y ahora los voy a ir detallando uno a uno. El Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey hizo esta infografía con los elementos del juego que a mí me encantó. Ellos hacen una investigación, hacen una revisión de literatura de todos los elementos de juego que estaban dentro de lo que era este modelo, y ellos hacen este resumen de los diferentes elementos de juego. Estos elementos de juego surgen de investigadores que se empezaron básicamente a entrar en ese mundo del juego y del videojuego y empezar a identificar qué elementos tenían en común los diferentes juegos, videojuegos o aplicaciones que se estén trabajando. Y de ahí empezaron a sacar unas propuestas de elementos claves que tenía el juego. Y lo que hace el Observatorio de Innovación Educativa de toda esa revisión de literatura llega a básicamente, son como 12 elementos de juego más destacados que ellos identifican y hacen una infografía. Yo le he partido porque es larguita la infografía para que ustedes lo puedan tener, se pueda visualizar mejor, y lo vamos a ir analizando uno a uno. Algo importante que tienen que tener en cuenta es que cuando ustedes van a gamificar, y aquí les hablo no necesariamente de cuando ustedes van a coger ya una aplicación para gamificación, una aplicación ya hecha, porque también existen escenarios donde el mismo profesor crea sus propios aplicativos de gamificación. El Tecnológico de Monterrey se ha caracterizado por estar desarrollando diversas aplicaciones para gamificación, que el docente, acompañado con el grupo de lo que es computación, del tecnológico, en empezar a desarrollar con lo que es esta inteligencia artificial sus propios juegos y sus propios aplicativos de gamificación. Y algo que yo cuando estuve presente en algunas charlas de estos profesores que habían desarrollado estas aplicaciones, me gusta la capacidad que ellos han tenido de poder desarrollar, es porque entonces empiezan a adaptar esa aplicación a escenarios donde observan que las aplicaciones que ya están en el mercado, que son gratuitas o pagadas, no satisfacen a sus cursos específicamente. Entonces ellos lo que hacen, empiezan a crear escenarios que verdaderamente respondan a la materia que están trabajando, que a veces puede ser muy particular, porque por ejemplo nos presentaba una vez una profesora que ella había desarrollado para su curso de computación un juego específico que lo llevaba al estudiante desde el primer día de clases hasta el final de clases a poder desarrollar diferentes escenarios donde ella iba validando cada una de las temáticas de su curso, pero eso fue el diseño a través de inteligencia artificial de una aplicación específicamente para su curso.
Y cuando empezamos a ver los elementos del juego, y si nosotros en algún momento tenemos esa capacidad o podemos contar con ese grupo de personas que nos den el apoyo de generar una aplicación para nuestra propia gamificación, es importante tener en cuenta que todos los elementos del juego que se los voy a mencionar no es necesario que se incluyan en ese tipo de aplicaciones. Nos vamos a dar cuenta también que las aplicaciones que ya están, no todas incluyen todos. ¿Por qué? Porque no son necesarias. Nosotros lo que tenemos que hacer es que identificar cuál de estos elementos del juego van a responder al logro del objetivo que queremos nosotros perseguir a través de la gamificación. Y en base a eso los vamos a adquirir. Entonces vamos a decir, estos elementos son los que yo necesito. Yo tengo estos elementos ahora, ya que tengo estos elementos que yo seleccioné, voy a tener que ir luego a mirar cuál de esas aplicaciones que ya están diseñadas se apegan a que yo pueda cumplir con todos estos elementos. Eso sí, en el caso no lo podemos diseñar nosotros. El diseño demanda más tiempo, pero sería una buena aportación en escenarios de cursos que sean más particulares y que nosotros necesitamos un desarrollo de destrezas o un logro de objetivos muy específico. Pues eso sería lo ideal, poder contar con esos expertos en tecnología y en desarrollo de estos aplicativos que nos ayuden a poder desarrollar unas aplicaciones de gamificación que vayan alineadas directamente a ese curso o a ese programa que estamos trabajando. Entonces, ¿qué elementos del juego tenemos? Tenemos lo que son las metas y los objetivos. Eso significa que dentro del aplicativo que vayamos a usar va a tener que haber retos, van a tener que tener misiones, es decir, que el entorno en el que vamos a llevarlo al estudiante dentro de la gamificación va a estar estructurado por ese tipo de situaciones. Es decir, que va a tener que ver dentro del aplicativo que le vamos a poner o del escenario, qué reto, qué misión tiene que lograr, alguna problemática en particular que tiene que desarrollar. Eso es bien importante. Eso sería un elemento. El otro elemento que es usualmente no se va a estar casi siempre en todos los trabajos de gamificación son las reglas. Esa parte es bien importante, porque con lo que son las reglas vamos a tener entonces las restricciones de juego, es decir, básicamente indicarle cómo es que se va a trabajar. Los aplicativos que ya son conocidos ya vienen con ciertas ya reglas que uno trabaja. Esas reglas en algunos aplicativos se pueden adecuar a nuestras necesidades. Nosotros podemos hacerles unas adaptaciones, podemos acomodarlos porque no necesariamente dentro del mismo aplicativo se restringe a una determinada forma de uso, así que eso nos da un poco de libertad a veces a los profesores de poder agregarles otro tipo de reglas dentro de nosotros mismos. Pero ese es otro elemento demasiado importante dentro de la gamificación. Y como les digo, la parte de las reglas, eso tiene que estar básicamente en todos. Ese es un elemento que no puede faltar, va a tener que estar en todos, y ahí nos va a determinar, por ejemplo, si le vamos a dar puntos a los estudiantes, si el estudiante va a permanecer con vida en el juego, si va a tener básicamente qué criterios se va a establecer para decir que ya ganó dentro del proceso o que completó el reto. Todo eso es bien importante. Con respecto a la narrativa, pues hay escenarios como por ejemplo Minecraft tiene una narrativa en particular, te pone un escenario, y más que te pone un escenario, permite que el profesor con el estudiante creen sus propios escenarios. Pero Minecraft es un buen ejemplo dentro de lo que es la parte narrativa, porque entonces te creas personajes, creas un escenario. Entonces, esa narrativa en algunos aplicativos para lo que son gamificación ya están inmersos. Y básicamente el estudiante tiene que elegir a veces un avatar, tiene que escoger el escenario en el que quiere jugar. A veces el profesor es el que desea, el que hace la selección del escenario en el que se va a jugar y bajo qué personajes, y lo va cambiando para que se le vaya creando más motivación al estudiante. Pero esa parte es bien importante. No todos los aplicativos ya hechos lo tienen, algunos no necesitan elegir nada, algunos son bastante someros, que simplemente eliges tu avatar como parte de tu proceso de personificación de tu perfil y se quedó ahí. Otros ya entras tú en un escenario donde te involucras dentro del
del mismo proceso. Y básicamente aquí también se va a trabajar si trabajamos con aplicativos tridimensionales o no. Últimamente se han desarrollado bastantes aplicativos tridimensionales para lo que es gamificación, donde tú entras en todo un escenario y sigues unos procesos. Y eso es básicamente lo que se refiere a la parte narrativa. ¿Cómo es que presentamos nosotros al jugador, que en ese caso son nuestros estudiantes, todo ese contexto de donde va a desarrollar el juego y de donde va a poder lograr el objetivo que queremos? La libertad de elegir es otro elemento del juego. Van a haber aplicativos donde el jugador tiene diversas opciones, es decir, no solamente tiene un camino para llegar a la meta, puede tener diversas opciones, diversos obstáculos, le pueden dar opciones a veces de poderes, si es que son tipo videojuegos, pero entonces ese es un elemento importante, la libertad de elegir. No todas las aplicaciones los tienen, pero sí les va a ayudar mucho en el proceso. La libertad de equivocarse, eso también es importante. Hay aplicativos donde, por ejemplo, si el estudiante se equivoca, le permite que nuevamente responda a la pregunta o le da alternativas de cómo poder recuperarse. Pueden darle también opciones de que reinicie, o le dice un número posibilitado de intentos, si tú intentas varias veces. Eso es bien importante porque entonces eso le ayuda a dar al estudiante confianza para que pueda trabajar. Lo que son las recompensas, pues en el caso de las recompensas, es bien importante ver si dentro del elemento que nosotros queremos considerar se va a trabajar las recompensas. No necesariamente todas las gamificaciones tienen que tener una recompensa de puntuación, no es necesario. Pueden ser simplemente algunos gadgets que ahora se está de moda a nivel de toda esta educación a distancia que se le da al estudiante, algunos sellos digitales que se le pueda proveer, se puede crear también dentro del mismo escenario que, por ejemplo, quienes van ganando, ustedes le van acumulando cierta cantidad de puntos. Pues se tiene que ver cómo se maneja. Como le digo, no todas las recompensas pueden estar incluidas dentro del aplicativo. Hay aplicativos que sí ya vienen con puntuaciones donde te van dando los scores de los jugadores. Hay otros aplicativos que no, que simplemente todos los tratan por igual y a veces es el profesor el que incluye una recompensa en base a los resultados que se tienen. Entonces, ese elemento es importante ver si se va a incluir, cómo es que lo vamos a manejar, si va a ser desde la misma aplicativo o nosotros de manera externa lo vamos a incluir. La parte de retroalimentación, la parte del elemento de retroalimentación es en el caso de algunos juegos donde tú tienes que responder muchas preguntas o hacer diferentes, pasar por diferentes obstáculos. Es bien importante que dentro del juego se vaya viendo el avance, es decir, poder ir viendo la parte, si lo estás haciendo bien, cómo te estás encaminando, poder conocer las advertencias de algunas situaciones que se puedan ir presentando dentro del juego. No necesariamente, esta retroalimentación que hablo no es la parte del conocimiento, es una retroalimentación del juego per se. Es decir, cómo dentro del juego el jugador se va a ir moviendo y va a ir entendiendo que lo está haciendo bien. Porque una vez que está inmerso en el juego, tiene que saber si está avanzando progresivamente o no. Esta parte de retroalimentación se ve mucho más en escenarios tridimensionales, donde el aplicativo básicamente te piensa llevar por diferentes escenarios, entonces tú tienes que ir viendo cómo es que estás avanzando, si es que estás yendo por el camino correcto o no. En aplicativos simples para responder pregunta y respuesta, usualmente eso no lo vemos. El estatus visible, eso también es otro elemento bien importante, porque entonces al jugador, nuestro estudiante, va a poder ir viendo los puntos que va acumulando, las insignias que acumula, cuáles son los resultados que va teniendo versus los demás jugadores. Entonces, esa parte es un elemento bien importante. No necesariamente todos lo incluyen. Si para nosotros no es prioridad la competencia, pues es un elemento que a veces no es necesario y hay que analizar entonces también dentro del aplicativo si se está usando, beneficia o no beneficia. Quizás se le puede sobrecargar al estudiante con ese tipo de información.
Hay que tener bastante cuidado en ese aspecto. Y los últimos 4 elementos que se mencionan son la cooperación y la competencia. Hay aplicativos donde se trabaja en equipo. Y no necesariamente que es que estén físicamente en equipo, sino que básicamente el profesor puede ingresar a sus 20, 30 estudiantes y automáticamente el aplicativo lo subdivide en grupos. Y entonces cada estudiante va trabajando de manera individual dentro del aplicativo, pero va haciendo una aportación y básicamente el ganar o perder, eso va a ser por equipo, no va a ser de forma individual. Entonces, si nosotros queremos ese tipo de aplicativos, pues ese es un elemento que vamos a tener que estar buscando en los diversos aplicativos que vayamos a usar. Otra forma de poder trabajar eso, si el aplicativo que vayamos a usar no tiene eso y estamos en una clase presencial, podemos nosotros también ayudar haciéndolo en equipo dentro del salón de clase. Si estamos trabajando en línea y estamos usando un aplicativo que no necesariamente genera equipos, nosotros podemos subdividir, dependiendo de la plataforma en la que estemos, grupos, y cada grupo respondería dentro del aplicativo, ya no como parte individual, sino como grupo. Estos son diferentes escenarios que les estoy exponiendo respecto a este elemento. Cómo se puede trabajar cooperación y competencia dependiendo del escenario que nos encontremos. La restricción del tiempo es importante, es un elemento importante. Hay ocasiones donde queremos que el trabajo de gamificación esté restringido, digamos, a 10 minutos, entonces el estudiante solo tiene 10 minutos para completarlo. A veces el proceso de gamificación lo podemos dejar para que lo trabaje en escenarios donde tiene más tiempo, donde ya el tiempo no lo podemos establecer nosotros, quizás va a depender del mismo progreso del estudiante y se le deja libre, pero es bien importante poder trabajar esa parte de restricción del tiempo. Sí es importante para nosotros contar con recursos que verdaderamente hagan ese control. Hay unos que vienen con unos timers y te ponen, por ejemplo, cada pregunta, tienes de programas para 1 minuto y te sale el timer y se acaba y te bota la pregunta y te continúa. Hay otros aplicativos que no les importa. Hay otros aplicativos que de acuerdo al tiempo que tú usas para responder la pregunta, también te pone un score. Entonces tú puedes responder todo bien, pero si lo hiciste hace mucho tiempo, ya pues baja tu puntuación. Entonces ese elemento es bien importante. El progreso, pues es bien importante trabajar cómo va el progreso de ese jugador dentro del juego. Tiene que ver, eso es un elemento importante en esos juegos grandes usualmente. Cuando son juegos cortos, bastante directos, no es un elemento importante, pero si son juegos donde ya te pones inmerso dentro de un mundo, es importante ver cuál va siendo el progreso para que el estudiante vea cómo va avanzando. Y el elemento sorpresa, que eso es bien importante en la revisión de literatura, menciona que es muy importante para poder captar la motivación del estudiante y que el estudiante no se nos pierda, no se nos aburre dentro de este proceso de gamificación. El elemento sorpresa, tenerlo presente. Ese elemento sorpresa puede formar parte dentro del aplicativo que usemos, o nosotros mismos poder ir diseñando algunos elementos sorpresa para que cada vez que usemos el juego no sea de la misma manera. Algunos profesores que yo he visto que trabajan con elementos sorpresa dentro de la misma lista de preguntas, pues les ponen a veces así unas preguntas así como que no tienen ningún sentido con el tema que están hablando, y es como que para darles ayuda para que acumulen puntos, y al estudiante pues les gusta porque los sorprende con cualquier otra pregunta de cultura general o cualquier otro tipo de pregunta que va muy desconectada al tema, pero eso le ayuda para poder al estudiante tenerlo enganchado, porque ya un tipo de aplicación usándolo varias veces no siempre causa la misma expectativa y los mismos deseos de avanzar del estudiante. Hasta esta parte, ¿tenemos alguna pregunta? Aquí en el chat no tengo ninguna pregunta. ¿Alguien de los presentes quiere comentar algo, quiere preguntar o avanzamos? No, pues bien, vamos avanzando entonces. Entonces, otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta son los tipos de jugadores. Esta parte del tipo de jugadores va a tener que ser, hay que ser bien cuidadoso, porque entonces si lo vamos a trabajar por primera vez la gamificación con nuestro grupo de estudiantes,
va a ser bien difícil que nosotros identifiquemos qué tipo de jugadores tenemos en nuestro salón. Eso va a ser bien difícil. Quizás después de la primera vez que hagamos la gamificación, vamos a poder ya identificar y en base a eso poder reestructurar nuestro juego o básicamente hacer unos cambios sustanciales para poder atender todos estos tipos de jugadores. Nuevamente el Tecnológico de Monterrey hacen un resumen de estos 6 tipos de jugadores. Hay autores que consideran 6 posibles tipos de jugadores y otros que consideran 8, y ellos quedaron con estos 3 específicamente que se entiende que van a estar en la mayoría de escenarios. Van a haber grupos donde más vamos a tener un tipo de jugador que de otros, pero sí sería importante que en una primera instancia tengamos una idea que por lo menos estos 6 tipos de jugadores se nos van a presentar. Y en base a eso podamos diseñar la gamificación que vamos a construir, que queremos. Entonces, rapidito, porque creo que el mismo nombre nos da la idea de qué es. El jugador explorador es aquel jugador que cuando va a entrar a ese escenario del juego, de esa aplicación, va a querer ver todo lo que tiene, todo lo que le provee, es ir probando, no le importa mucho si gana o pierde, él quiere simplemente probar y descubrir qué es lo que pasa si da clic acá, qué es lo que pasa si ese va a ser el explorador. El jugador socializador es aquel que va a disfrutar más de los juegos en equipo o juegos que le permitan interactuar para poder tener una socialización. Entonces le gusta mucho más el trabajo colaborativo y por eso es importante que si vamos a trabajar gamificación en todo nuestro curso, usemos diversos recursos, porque no todos los recursos van a permitir trabajar en equipo, algunos son individuales y para poder satisfacer la diversidad, podemos ir variando los recursos y de esa manera todos se van sintiendo involucrados y atendidos en esa necesidad que tengan como jugadores. Tenemos los pensadores, que ese es el jugador que va a ver una pregunta y va a querer responderla, va a analizar, va a tratar de ser lo más creativo posible para poder llegar a esa respuesta. ¿Por qué? Porque esa es su forma de ser, es el que va a estar ahí concentrado, ese es el jugador que lo vas a tener concentrado con lo que le vayas a poner, él siempre va a querer responder. Tenemos el tipo de jugador filántropo que más que ganar o cumplir él mismo sus expectativas, lo que le va a preocupar es estar ayudando al compañero para poder que el compañero logre el objetivo. Su satisfacción de este jugador no va con sus logros personales, sino con sus logros de cuánto él aporta hacia los demás. Y ahí tenemos el típico estudiante que si alguien tuvo un problema tecnológico, está ahí asistiéndolo, que si alguien no entendió, está tratando de explicar, está siempre pendiente de los demás y a veces se olvida de que él tiene también que cumplir ciertos objetivos. Tenemos el tipo de estudiante, el triunfador, ese sí es el que va a querer ganar, el que va a estar ansioso por ganar, por cumplir todos los retos, por ganar, conseguir la mayor cantidad de insignias, conseguir todos los puntos. Muchas veces este tipo de jugador triunfador le falla en ese ansia de ganar, pierde un poco el enfoque porque se desconcentra en lo que es la solución de lo que se le esté planteando, porque como quiere avanzar y sabe que hay que tener un tiempo y que sabe que hacer eso, lo pone muy ansioso. Entonces, juegos donde van a haber timers, donde vas a tener que tener mucha presión de tiempo, a ese tipo de jugador le puede afectar quizás en lo que es la parte de ansiedad y eso hay que tenerlo en cuenta, pero vamos a tener siempre y nosotros mismos vayamos identificándonos en cuál de este tipo de jugadores somos, cómo somos. A veces no respondemos también a todos los tipos de aplicación que vamos a usar de la misma manera. También va a depender del escenario. De repente, en un curso que yo domine más, me puedo volver un triunfador. En otro que yo sienta que no tenga tanto dominio, me puedo volver un pensador porque no quiero equivocarme. Me puedo ir moviendo por diferentes tipos de jugadores dependiendo del escenario que me coloquen dentro de la gamificación. Y tenemos un último tipo de jugador que según menciona la literatura, básicamente es una población pequeña dentro de los grupos de jugadores que tenemos, pero que sí existen, que son los revolucionarios.
Este tipo de jugador se va más allá de ganar, es decir, ganar no lo satisface, sino quiere tratar de lograr, de ver qué es lo que hay más allá del juego, poder descubrir qué, interpretar por qué es que te dieron ese juego, qué era lo que tenías que lograr con ese juego, cuál era la intención de ese profesor para poder lograr darte ese juego. Es decir, va más allá de lo que es ganar, le interesa ganar, pero trata de, como se dice, al escenario de gamificación que le van a plantear, buscarle el porqué, más allá de lo que es simplemente el juego per se, con ganando una puntuación o algo, sino va siempre, se extralimita. ¿Por qué? Porque trata de buscar que admiración. Le gusta que los demás lo vean a él como esa persona que no solamente ganó, sino que conoce, que domina. Entonces, siempre la literatura menciona que dentro de los escenarios de jugadores siempre vamos a tener algún jugador de ese tipo, no son la mayoría, pero va a salir uno y es importante identificarlo porque dentro del proceso tenemos que ayudarlo también a que tenga un cierto control y que el juego pues no sobreestimule este tipo de particularidades que él tiene. Y entonces esos serían los tipos de jugadores. Y por último, lo que está... Profesora Liana, Dígame. tenemos la mano levantada de la doctora Erika Carrasquillo. Adelante, Erika, con la pregunta. Bien, Erika bajó la mano. Entiendo entonces que no tiene pregunta. Cualquier cosa puede escribirla por el chat. Sí, sí. Yo por el chat sí estoy viendo. Si levantan la mano, ahí sí me tienes que ayudar porque no puedo Sí, ver. ok, pues. Ok, gracias. Bien. Entonces, continuando. Lo último que tenemos que ver es el trayecto del jugador. ¿Por qué? Porque dentro del trayecto del jugador vamos a tener nosotros que tener un acompañamiento dentro de este proceso. Y entonces el trayecto del jugador básicamente va desde lo que es el descubrimiento, que es introducir al juego el proceso de las reglas, los componentes. Y aquí en esta primera etapa es bien importante que nosotros como profesores, si vamos a usar un aplicativo, lo juguemos antes, hagamos las simulaciones, veamos cuáles serían, es decir, adelantarnos a los diversos escenarios de problemáticas que se puedan presentar cuando nosotros vamos a trabajar con este aplicativo. ¿Por qué? Porque dadas las diversas situaciones que tenemos a nivel de conectividad, de lo que son plataformas y todo, no necesariamente todos los estudiantes van a poder rápido conectarse en la plataforma que nosotros queremos. A veces va a ser problema de conectividad porque hay aplicativos que son muy pesados y se cargan muy bien en la computadora, pero si el estudiante está con el celular, le limita. Si el estudiante está con una tableta, también a veces es limitado. Entonces, eso es bien importante que nosotros como profesores podamos trabajarlo previamente. ¿Para qué? Para que cuando vayamos a plantearle, ya le demos a ese estudiante las diversas posibles escenarios que se le pueda presentar y que nosotros como profesores tengamos también alternativas de solución y no sean una sorpresa. Cuando nosotros estuvimos aplicando lo que era gamificación en este curso que les estaba mencionando, que era un curso de matemática básica, eso fue un aspecto muy importante que cuando hicimos los grupos focales con los estudiantes, resaltaron que a pesar que en algunas aplicaciones que se usaron, hubo problemas de conectividad o de accesibilidad a la plataforma, rescataron que los profesores estaban debidamente preparados y tenían conocimiento para ayudarles a resolver, y más allá de ayudarles a resolver, los estudiantes mencionaron también en los cuestionarios que el profesor creó alternativas para aquellos estudiantes que no podían conectarse o que tenían algún tipo de problema, puedan formar parte del escenario de gamificación y no se sientan excluidos. Básicamente nosotros cuando ya estamos ahora porque esta investigación es cualitativa, así que el procesamiento de data está bastante grande
y a medida que estamos haciendo las transcripciones, nos estamos dando cuenta lo significativo que pudo haber sido este proceso de gamificación en los estudiantes. Y esos aspectos que yo les estoy mencionando, pues yo los rescato porque son importantes para poder trabajarlos y que no nos vayamos a sorprender, porque una cosa es que alguien me diga, mira, yo usé esta aplicación y me funcionó, y uno va, abre su cuenta y le dice al estudiante, entra, pero nunca lo usaste. Nosotros con los profesores que trabajábamos, nosotros hicimos ensayos previos. Antes de empezar el curso, nos sentábamos y entre ellos mismos jugábamos para poder ver el escenario y poder ver también de qué manera simple, porque nosotros habíamos considerado gamificación bien pocos minutos, entonces no queríamos perder mucho tiempo. Así que decidimos de que en esa primera clase, cuando el estudiante se iba a exponer a esa aplicación de gamificación, podría tenerle como una especie de guía rápida, que hasta se grabaron videos tutoriales para que aquel estudiante que quizás a pesar que jugó ese día se quedó todavía con la duda, y en la siguiente clase, como íbamos a continuar todo un bloque de temas con un mismo aplicativo de gamificación, el estudiante mismo pueda resolver. Y fueron así unas guías bien rápidas, el profesor conocía, dentro de ese ensayo se nos presentaron situaciones a nosotros mismos que tuvimos que resolver, y entendemos que esa actividad ayudó mucho a que cuando ya se trabajó con los estudiantes, que hubo mayor diversidad de situaciones, el estudiante se sintió cómodo, se sintió satisfecho, y valoraron a los profesores como que todos dominaban perfectamente la aplicación, porque estuvimos haciendo el análisis también desde la parte tecnológica del uso del aplicativo del docente, más allá de lo que es el contenido que iba a poner per se dentro de la gamificación. Así que ese aspecto es muy importante y yo se lo sugiero. Si van a usar una aplicación y es nueva, no la han usado o solamente lo han visto, pónganse a jugar, consíganse a alguien con quien jugar, háganle de ustedes de moderador, también estén en el escenario de jugador. Hagan eso para que puedan ver las diversas situaciones y puedan ayudar a resolver y no estén en el camino aprendiendo. Van a haber situaciones que no se nos van a presentar y lo vamos a tener que aprender en el camino. Pero mientras más ensayamos, pues eso nos va a ayudar a conocer más la plataforma que usemos. En el caso del entrenamiento, sí es importante que antes de empezar la gamificación, parece mucho más si van a usar la gamificación como parte de puntuación, como parte de lo que es la puntuación para la parte evaluativa. Ahí sí es bien importante que ustedes den un espacio a que el estudiante entrene. ¿Por qué? Porque entonces de ahí vienen las problemáticas donde se trabaja de que si voy a dar puntos al equipo ganador o al estudiante que sacó cierto score y no hubo un entrenamiento y algún estudiante no pudo completar todo porque hubo un problema técnico, entonces ahí van a haber reclamos y situaciones que nosotros como profesores tenemos que evitar. Así que es bien importante que en una primera instancia entrenemos al estudiante, hagamos como que un escenario de ensayo donde todos puedan entrar, sentirse cómodos en la plataforma que usemos, ver que todos tengan accesibilidad, y de esa manera pues todo va a fluir mucho mejor. En el caso del andamiaje, eso es bien importante, que uno dirija el proceso de experimentación del jugador. Esa parte es bien importante, que nosotros tengamos esa guía, le estemos retroalimentando. Y aquí yo les quiero comentar en la experiencia que tuvimos. Por ejemplo, nosotros, de los profesores con los que estuvimos trabajando, tuvimos un profesor bien particular, porque ese profesor parecía narrador deportivo. En la medida que iba trabajando el proceso de gamificación con las diversas aplicaciones, él iba haciendo un narrativo de lo que iba sucediendo. Y entonces en los videos que tenemos de estos procesos, porque nosotros también recogimos los videos porque todo esto fue en línea, veíamos cómo la participación del estudiante iba mejorando a medida que el profesor iba haciendo esta narrativa. En las aplicaciones donde eran por equipos, él narraba, por ejemplo, cómo iba el score, o iba diciendo, tal grupo va respondiendo 4 preguntas de las 10, de las 10 que pusimos, algo así. Y eso que hablaba motivaba al estudiante. Cuando nosotros tuvimos
los grupos focales con los estudiantes y específicamente de este profesor, los estudiantes resaltaban eso, que dice que algunos sentían que la gamificación era una pérdida de tiempo porque decían, ay, esto es un juego de niños y ya están en la universidad, que para qué lo están haciendo. Pero esa interacción que tenía el profesor hacía que ellos se empiecen a involucrar y que a pesar que como que no les llamaba mucho la atención el participar de la gamificación, los empezó básicamente a motivar e involucrar. Y entonces empezamos a darnos cuenta que habían ciertos contrastes y lo que hicimos luego fue trabajar con los diversos profesores, que este profesor nos sirva de ayuda, de entrenador a los otros profesores para ayudar en el proceso de motivación, porque teníamos unos profesores que su personalidad no nos ayudaba a tener básicamente este escenario, generar este escenario. Entonces tuvimos que empezar a ensayarnos. Teníamos reuniones con los profesores donde este profesor demostramos el video a los profesores, él mismo mostraba cómo lo hacía y nosotros iban ensayando para poder ir mejorando en eso. ¿Por qué? Porque en este proceso de andamiaje sí es importante esa interacción que podamos tener. No es simplemente poner la aplicación y quedarnos callados y ahí que ellos respondan, porque de esa manera se nos puede caer el objetivo, no lo podemos lograr. Y se los comentaba porque a mí me pareció muy particular esta forma que el profesor lo trabajó y muy motivadora se veía. Entonces, cuando los estudiantes hablamos con los estudiantes nos decía, porque los grupos focales que nosotros trabajamos con estudiantes que estaban muy motivados en el uso del aplicativo y estudiantes que no estaban motivados, que no participaban mucho o que el profesor veía que tenía las puntuaciones muy bajas. Trabajamos con esos dos grupos de estudiantes y esos estudiantes que tenían la poca participación fueron los que dijeron que llegó un momento donde se empezaron a involucrar porque ya el mismo profesor lo iba motivando. Entonces empezamos a observar cómo ese rol del profesor era importante también en este proceso. Sabemos que no todos tenemos la personalidad de ese tipo, pero debemos tratar de crear esa interacción. Y por último, el dominio es el juego. Eso sí es importante, crear las condiciones para que ese estudiante pueda avanzar en el juego. Bien me decía Eda por aquí, por el chat, la infografía es súper clara. Yo lo que más que explicar la infografía les quería dar esos detalles de lo que nosotros experimentamos en la investigación, porque de esa manera a ustedes ya les ayuda a prevenir ciertas situaciones o fortalecer ya su proceso de gamificación si ya lo están trabajando. Entonces, esos son los 3 aspectos que se tienen que tener bien claro en el proceso de diseñar la gamificación. Y vamos ahora a conversar un poquito de ese rol del profesor que ya les estaba adelantando de cierta manera en algunos momentos. Entonces, es importante que cuando nosotros vayamos a gamificar tengamos bien claro cuál va a ser nuestro objetivo a través de la gamificación. ¿Para qué queremos incluir la gamificación? Para mejorar la participación, para poder crear colaboración entre nuestros estudiantes, motivar. Por ejemplo, en la investigación que nosotros trabajamos, como teníamos un curso de matemáticas y con estudiantes prepas, estábamos viendo que lo que era aula invertida, como les dábamos material para que hagan antes de lo que es llegar a la clase, que esa es la idea del trabajo de aula invertida, no todos los estudiantes desde las primeras semanas participaban activamente. Ellos lo hacían ya luego cuando se daban cuenta que habían actividades previas a la clase que formaban parte de su puntuación del curso como tal. Entonces lo hacían básicamente por presión, porque sabían que les iba a afectar la nota, pero no había todavía como un entendimiento del proceso de aula invertida y por eso que nosotros decidimos incluir la gamificación. ¿Para qué? Para poder mejorar esa participación en esos escenarios previos, porque de esa manera nuestro objetivo que trabajamos en la investigación era que queríamos fomentar la participación del estudiante en la revisión de los videos previos, de las actividades previas y que evitemos estar ya dándole la presión por la puntuación, sino que ya se empiece a dar de una forma más natural y más espontánea. Nosotros tuvimos ese objetivo claro y de esa manera trabajamos la gamificación. Ustedes cuando vayan a implementar gamificación también, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué voy a trabajar la gamificación? Porque eso te va a llevar a todo el trasfondo de hacer las diversas elecciones que tenemos que tener en cuenta dentro del proceso de gamificación.
Ya habíamos mencionado que tenemos que considerar los tipos de jugadores, y los tipos de jugadores es principalmente para poder tener un equilibrio dentro del proceso, y aquel estudiante que siempre es competitivo y que le guste ganar puede también tener puede autorregularlo dentro del proceso. Es bien importante todo esas consideraciones. Lo que ya les habíamos mencionado, tenemos que como profesores elegir qué elementos del juego son los más convenientes para el logro del objetivo. De todos esos 12 que yo les mencioné, que era un planteamiento que lo hace el Tecnológico de Monterrey después de una revisión de literatura, ¿qué elementos me validan a mí para mi logro de objetivo? De esos 12 elementos, no todos van a servir para el logro de mi objetivo. Así que es bien importante que nosotros podamos seleccionar apropiadamente. Luego, los recursos pedagógicos y tecnológicos. ¿Cuál de toda esa gama de aplicaciones para trabajar con gamificación se adecua mejor al tema que voy a trabajar, al curso, a mi tipo de estudiantes que voy a tener? Es bien importante, al escenario, porque la gamificación lo podemos trabajar en línea, lo podemos trabajar en forma presencial, lo podemos trabajar también en forma remota, no necesariamente tenemos que tener una interacción sincrónica para trabajar gamificación. Entonces, dependiendo del escenario, dependiendo de todo lo que vayamos a hacer, ¿qué es lo que más se adecua? Y si en caso fuese que tuviéramos la posibilidad de ser nosotros los que vamos a crear esa aplicación de gamificación, pues también de todo lo que hay, pues uno da una mirada, uno observa y uno dice, pues yo quiero ahora esto, porque esto no lo tienen las aplicaciones. Entonces, lo que yo voy a diseñar se va a complementar con estos aspectos. Así que esa parte es bien importante. ¿Qué vamos a hacer como profesores? Vamos a guiar al estudiante durante todo ese trayecto que hace un momento se los mencioné de jugadores. Vamos a tener que estar en constante guía. No los podemos dejar a la deriva. Tenemos que estar acompañándolos mucho más si la interacción de gamificación se hace de forma sincrónica o dentro de un escenario presencial. Tenemos que ver cómo estamos trabajando eso. Hace un tiempo, en la Universidad de Murcia, sí, en España, estaban viendo que estaban trabajando, por ejemplo, con escenarios híbridos que estaban ya con esto del regreso a la nueva normalidad, y ellos estaban viendo cómo es que la gamificación se estaba incluyendo dentro de ese proyecto. Entonces, por ejemplo, ellos trabajaban básicamente en la gamificación con estudiantes que estaban en parte presencial en el salón de clase y otros que estaban en línea. Y entonces ahí quien estaba dirigiendo el proyecto pues mencionaba que dentro de ese proceso que tenían que trabajar, fue para ellos bien retador el poder conseguir aplicativos o estructuras dentro del diseño de la gamificación que puedan integrar ambos escenarios. Ellos contaban, lo bueno que contaban con un equipamiento de tecnología dentro del salón de clase que les facilitaba mucho al proceso, pero sí mencionaron que habían salones donde no habían podido poner todo el equipamiento, y trabajar gamificación a veces les costaba porque no podían tener accesibilidad, todos los estudiantes no podían tener accesibilidad y la interacción que querían a veces se rompía. Así que dependiendo del escenario tenemos que hacer bien los análisis. Y por último, el profesor pues tiene que hacer una evaluación del desempeño de los estudiantes. Esa parte sí es importante. Y esta evaluación no solamente va con respecto al contenido que yo quiera trabajar, sino cómo el estudiante se está desenvolviendo en ese aplicativo que yo trabajé. Porque puede ser que para mí sea el grandioso aplicativo que funcionaba excelente cuando yo lo vi que alguien lo hizo, pero cuando yo lo estoy manejando con mi grupo de estudiantes no funciona. Entonces yo tengo que buscar alternativas. Siempre tengo que tener mi plan A, mi plan B, mi plan C, para poder darle una variabilidad al estudiante y ir probando. Entonces, a medida que nosotros vamos probando, pues vamos teniendo ya como que una cierta lista de aplicaciones que vamos a poder trabajar. Y es importante ver cómo el estudiante responde. Se sugiere, la literatura sugiere que a veces al finalizar, por ejemplo, consultar al estudiante, tomar unos minutos de cómo se sintieron, que manifiesten alguna sugerencia para mejorar dentro de ese proceso de gamificación. Ahora mismo muchos estudiantes en diversas clases usan elementos de gamificación de diferente manera y ellos mismos
te pueden dar ideas de otros aplicativos que tú no conoces, así que es bien importante poder crear el diálogo. Si no tenemos tiempo en la clase un cuestionario pequeñito donde le damos el espacio al estudiante también a que se pueda comunicar y que nos pueda decir cómo se siente para que él se siente involucrado y de esa manera poder tenerlo motivado. Esto mucho más va enfocado si estamos trabajando en la gamificación en todo el curso. Si vamos a saber que es un elemento que lo vamos a tener presente, hay que preocuparnos mucho porque ese estudiante esté cómodo. Si es un elemento que lo vamos a tener de manera esporádica, pues quizás eso de ser esporádico hace que el estudiante no se esté cansando o que espere con ansias. Si es constante, si hay que ver cómo es que lo vamos a trabajar y si es la primera vez que vamos a explorar con la gamificación, mucho más. Es importante tener la retroalimentación del estudiante para nosotros poder ir mejorando ese diseño de gamificación. Entonces, eso sería con respecto al rol del profesor. Y aquí les voy a mostrar algunos recursos para gamificar. El Tecnológico de Monterrey propone dos diseños, es decir, estas dos plantillas para lo que es el diseño de la gamificación como tal. Yo les voy, junto con la presentación, yo les voy a enviar estas plantillas en PDF para que ustedes las tengan. Y si se dan cuenta, básicamente, es una plantilla bien simple donde uno imparte, ¿por qué? Por el objetivo. Voy a gamificar con qué objetivo. Luego va al perfil de los jugadores. En el caso del perfil de los jugadores, ahí se involucra el tipo de jugador, si nosotros tenemos conocimiento, por ejemplo, dependiendo del área, profesores que dictamos cursos a estudiantes de diferentes áreas, es importante atender a esas necesidades. Es muy diferente si estamos dictando un curso de concentración donde todos los estudiantes tienen un interés afín, a cuando dictamos cursos, por ejemplo, generales, donde vamos a tener estudiantes con diferentes intereses. Ese perfil es muy importante tratar de definirlo. Otro aspecto que ellos consideran son los comportamientos esperados. Es muy importante que uno anteceda eso, así que ya vaya imaginándose qué tipo de comportamientos vamos a tener y cómo es que nosotros vamos a manejar las diversas situaciones que se nos puedan presentar. Eso nos va a ayudar mucho para cuando ya vamos a hacer la ejecución de la gamificación, poder tener recursos alternativos dentro del proceso. Los componentes, pues ahí vamos a tener que trabajar todo tipo de componente que vamos a trabajar dentro de lo que es el proceso de gamificación. Si vamos a darles insignias, si vamos a tener líderes de equipo, si le vamos a hacer va a ser una competencia. Todos esos aspectos que vayamos a trabajar dentro de la gamificación los vamos a tener que enumerar ahí para que no se nos vayan a escapar cuando vamos luego a explicar cómo se va a hacer el proceso. Luego viene a ser lo que es la mecánica, es decir, cómo es que se va a dar para poder explicar bien cómo van a ser los pasos, cómo es que se va a trabajar, cómo es que van a adquirir los puntos. Todos esos detalles es bien importante que se trabajen ahí. En el aspecto de lo que es la dinámica, pues vamos a tener que ahí describir las reglas del juego, pero ya en base a lo que son los componentes y la mecánica, en lo que es el punto 6, la dinámica, escribimos las reglas del juego. Hay reglas simples, reglas básicas, algunas ya vienen implícitas dentro del mismo aplicativo que vamos a usar, que eso nos va a facilitar mucho. Y si no es así, pues nosotros complementamos con otras reglas que nos ayuden a ese proceso. Y lo que es la gestión, que es básicamente el seguimiento y monitoreo que vayamos a dar de este proceso de gamificación. Y por último, los riesgos potenciales, como lo que es la conectividad, lo que pueden ser la accesibilidad, porque no todos quizás puedan tener accesibilidad a eso, que es al aplicativo. Es bien importante eso, que nosotros comprobemos que si nuestros estudiantes se están conectando, si estamos trabajando en línea, en diversos equipos, que la aplicación que nosotros escojamos tenga acceso, ya sea en el celular, en la tableta o en la computadora. Hay aplicativos, como decía, que son muy pesados, que solamente necesitan computadora. Y eso ya limitaría la accesibilidad de algunos estudiantes. Así que esa parte es bien importante poder considerarla. Entonces, si ven, esta propuesta que nos dan es una propuesta bastante simple, donde nos va a hacer que poder tener todas las consideraciones en un solo cuadro y en base a eso poder hacer el diseño. También el tecnológico propone esta otra que es bastante similar a la anterior,
donde ya te pone todos los elementos, no necesariamente en orden, pero que tú tienes que considerar como los recursos y la plataforma, las mecánicas que se van a trabajar, las dinámicas. Aquí sí les dan un poquito más de ayuda con respecto a las mecánicas, donde, por ejemplo, qué tipo de verbos pueden usar cuando van a definir las reglas. En el caso de los elementos, qué elementos van a trabajar específicamente dentro de la gamificación, la narrativa y la estética. Si se están dando cuenta que están cogiendo elementos del juego dentro de lo que es el diseño de gamificación, el comportamiento de los estudiantes, los jugadores, y aquí en la parte inferior, por ejemplo, esa parte a mí me gustó de esta tabla, intenciones educativas, es decir, ¿cuál es el objetivo que yo quiero lograr? Aquí, por ejemplo, quiero fortalecer alguna destreza en particular, digamos en español, que están trabajando algo de gramática. A través del juego yo voy a estar fortaleciendo una destreza, como me sucedía a mí en la investigación que estábamos trabajando. Nosotros queríamos fortalecer lo que eran las destrezas específicas de solución de ejercicios tipo en el contexto de matemática. Y nosotros, todos los que trabajamos, el objetivo era eso, que el estudiante fortalezca esas destrezas, y en algunos otros aspectos nuestro objetivo específico era el dominio teórico. En matemática a veces hay dominios teóricos que el estudiante deja pasar por alto y que le perjudica en el momento de procesar ejercicios. Entonces nosotros queríamos fortalecer eso a través de la gamificación. Aquí, a mí esta tabla me gustó por esa parte, la intención educativa, cómo es que yo voy a trabajar, qué es lo que yo quiero lograr de eso, porque ahí eso me va a ayudar también para el diseño del contenido, porque una cosa que aquí estamos concentrándonos es básicamente en la estructura de la gamificación, pero la parte del contenido, esa es la parte que ustedes necesitan trabajar directamente y que hay que pulirla bien para que responda a los tiempos, responda al aplicativo que vayamos a usar. Esa es otra parte que se tiene que trabajar como profesores. Ustedes tienen que trabajar y como conocedores de ese contenido, qué es lo que yo puedo plasmar a través de este proceso de gamificación. No todo se va a poder trabajar. Y en esta parte, la experiencia del juego, que es importante para básicamente poder validar cómo es que los estudiantes se desarrollan en el juego. Adicional a esto, déjame archivo esta parte. Listo. Aquí les he puesto unos ejemplos de aplicativos de gamificación. Yo he puesto algunos, no he puesto toda la gama que hay. Hay bastante gama, hay libres, hay pagados. Estos que estoy poniendo son libres. Por ejemplo, estos de gestionar actividades, básicamente Classcraft y Monster Quiz te dan un escenario. Te dan un escenario donde tú puedes trabajar con los estudiantes a través de equipos. Ambos, dentro del mismo proceso, tú puedes trabajar con equipos. El caso de Monster Quiz, no necesariamente el equipo tiene que permanecer siempre. Cada vez que tú uses Monster Quiz, tú puedes generar diferentes equipos. Classcraft sí te permite mantener un equipo por un periodo largo de tiempo, dependiendo cómo tú diseñes, qué es lo que deseas lograr a través de Classcraft. Pero estos son unos ejemplos. Minecraft es otro aplicativo que también te permite trabajar en equipo. Tú puedes crear grupos para diseñar diferentes escenarios y entre esos escenarios empiezan a compartir. Pero estos, como les digo, son solo unos ejemplos para poder trabajar. Monster Quiz es un aplicativo bastante divertido. A los chicos con los que nosotros trabajamos les gustó mucho. Tienen otro tipo de aplicativos para respuestas rápidas. Puse 3 ejemplos que son conocidos, que es Socrative, Kahoot y Quizzes. Kahoot y Quizzes son los más conocidos. SEA ha dado talleres del uso de Kahoot y de Quizzes. No sé si dieron de Socrative, pero de Kahoot y de Quizzes estoy segura que sí lo dieron. Pero sí, también tenemos de Socrative. No, perfecto. Entonces, una vez dieron de los 3, dieron los talleres. Entonces, estos aplicativos nos permiten poder trabajar con los estudiantes con respuestas rápidas. Una pregunta y una respuesta rápida que va a dar el estudiante son bastante inmediatos. Entonces, como tenemos que ir viendo qué aplicativos se nos adecúan a lo que nosotros queremos trabajar, en lo que he visto en la revisión de literatura a nivel universitario, estas 3 aplicaciones se usan bastante.
¿Por qué? Porque son de fácil acceso, entran a través del celular el estudiante y entonces ya sea que estés en el salón de clase en presencial, estés en híbrido, estés a distancia, es bien rápido el acceso y en tiempo real tú vas teniendo las contestaciones, creas interacción con los estudiantes y son plataformas bastante sencillas, no son pesadas. Entonces, eso ayuda mucho y esas son las investigaciones que yo he estado revisando. Trabaja mucho con eso. Ahora hay investigaciones mucho más complejas que diseñan sus propias aplicaciones y eso a veces es bastante impresionante, pero las de acá se han ido acomodando. He visto también algunas investigaciones y nosotros lo intentamos también trabajar, fue con Paddle, a pesar que Paddle lo usan básicamente en el campo de las humanidades, de las letras, para que puedan escribir comentarios y eso. Nosotros usamos Paddle en matemática. No nos quedó tan mal, nos funcionó. ¿Por qué? Porque poníamos nosotros poníamos ejercicios y el estudiante nos pegaba los procesos. Por ejemplo, para esos profesores que a veces les preocupa, que quieren procesos, que a veces también en química se necesita algunos tipos de procesos para trabajar o física, Paddle ayuda mucho porque como esa es una, a veces como una gran pizarra para colocar, entonces el estudiante le tomaba la foto a lo que hacía en la libreta y lo colocaba y compartía y eso daba pie a que podamos, más que competencia, poder compartir. El profesor colocaba un ejercicio y poníamos diferentes formas de solución, analizábamos errores, se compartían diversas opciones de proceso y ayudó mucho en la interacción. Los comentarios que nos dieron los estudiantes a través de Paddle fue bastante buena. Nosotros lo pusimos como una opción, pero no teníamos mucha expectativa de la herramienta y nos sorprendió mucho la respuesta de los estudiantes porque les gustó mucho el poder observar sus procesos, el poder comparar con procesos de otros estudiantes. Eso les gustó mucho. En el caso de Kahoot, por ejemplo, ellos decían que eso del tiempo los ponía ansiosos, mucho más en clase de matemática, donde algunos necesitan más tiempo para pensar, los ponía ansiosos, pero lo bueno era que nosotros usamos esta gamificación no como parte del proceso de puntuación del curso, era parte de nuestra evaluación formativa. Nosotros lo trabajamos dentro de aula invertida como evaluación formativa, que es justamente lo que ahora les voy a hablar. Ya hemos hablado bastante de gamificación. Ahora, ¿cómo es que la gamificación lo trabajamos de aula invertida? Y yo creo que ya casi todos tienen la gran respuesta, porque dentro de lo que es aula invertida, la forma ideal para trabajar gamificación es dentro de lo que es la evaluación formativa. Aula invertida, los que conocen el modelo de aula invertida y van más allá a lo que es el aprendizaje invertido, donde verdaderamente tenemos que garantizar esa transición de lo que el estudiante aprende fuera del salón de clase o del escenario donde vamos a interactuar, ya sea en línea o presencial, con lo que vamos a trabajar en el salón de clase. Tiene que haber una conexión para cuando trabajamos aprendizaje invertido. Esa es la diferencia entre lo que es solamente usar aula invertida, que es darle un material que el estudiante lo realice y que no necesariamente lo va a hacer al llegar a clase. Pero si estamos trabajando más profundamente con el aprendizaje invertido, tenemos que garantizar que esa transición se haga y que el estudiante al llegar a nuestra clase, ya sea sincrónica o presencial, verdaderamente llegue con ese conocimiento previo adquirido. Entonces, dentro de ese proceso, cuando nosotros empezamos a ver cómo empezaban las investigaciones a trabajar en lo invertida, la gamificación lo usaban como una herramienta de evaluación formativa. ¿Para qué? Para poder validar ese tipo de conocimiento de una forma un poco amena, mucho más en estos entornos en línea, donde a veces tenemos situaciones que los estudiantes están con cámara apagada y tú no sabes si el estudiante está o no está. La gamificación formó parte de ese proceso de poder tener al estudiante atento. Hay grupos de profesores que trabajaban la gamificación sorpresa. ¿A qué me refiero sorpresa? Que en cualquier momento de esa clase sincrónica tiraban algún aspecto de gamificación, entonces podían identificar que estudiantes, por ejemplo, no estaban dentro del salón de clase. Otros lo trabajan la gamificación al inicio de clase para poder validar ese conocimiento previo y que les ayude a ellos como una pauta de qué le hace falta a tu grupo de estudiantes comprender para que tú lo puedas atender dentro de ese tiempo que vas a tener con ellos y
luego ya el estudiante pueda tener todo ese conocimiento adquirido y que las destrezas verdaderamente del tema se hayan sido adquiridas. En mi experiencia particular, cuando hemos hecho la gamificación, nosotros la gamificación lo teníamos en todas las clases, al inicio y al final. Tomábamos, al inicio era bien rápido, tratábamos de que sean en menos de 10 minutos, no trabajábamos retroalimentación del contenido porque al inicio no era el objetivo retroalimentar al estudiante, era simplemente que el profesor tenga un insumo de que si verdaderamente el estudiante vio la presentación, realizó la actividad que le dio, porque nosotros en el curso sí habíamos diseñado que después de ver un video tenía que hacer una serie de ejercicios que eso le conllevaban a una puntuación para su nota. Pero a pesar de eso, teníamos estudiantes que nos llegaban a clase que no hacían nada y que no les importaba perder esos puntos, a pesar que hicimos un ajuste dentro de lo que son los porcentajes de evaluación, donde sí les iba a afectar, pero a pesar de eso todavía teníamos algunos estudiantes que se resistían. Con la experiencia de la gamificación, al inicio, esos estudiantes que se resistían también seguían resistiéndose, pero se empezaron a dar cuenta que la dinámica les estaba permitiendo aclarar dudas. Y en los cuestionarios, que esos cuestionarios sí se hicieron a todos, los estudiantes manifestaban que con el paso de las clases, ya la gamificación lo sentían como parte de su proceso y ellos llegaban preparados para ese espacio. De por sí les gustó, los comentarios eran que les gustaría que se haga gamificación en todas las clases de matemática, ellos decían, porque habían clases que ellos necesitaban tener ese feedback y ese balance, a pesar también que habían estudiantes que decían que el proceso de gamificación, mucho más con el tipo de juego, cuando era un tipo de juego de competencia, los ponía ansiosos y los bloqueaba y no los dejaba pensar. Luego se dieron cuenta que como no afectaba la nota, pues ellos trataban de hacer lo mejor que podían, y el trabajar la gamificación también al final con retroalimentación de contenido le ayudaba al estudiante que él mismo se autoevalúe, que eso fue algo de esta investigación que estamos descubriendo dentro del análisis de data que estamos haciendo, muy, muy bueno, de que el estudiante dice que le está sirviendo para autorregularse y poder autoevaluarse. Entonces, entendíamos que estábamos logrando más allá del objetivo, porque nuestro objetivo era más que todo participación y ayudarle al profesor que de una manera rápida pueda darse cuenta de cuál era el escenario con el que iba a empezar su clase y qué tenía que atender rápidamente para que todos estén anivelados en las destrezas y pueda continuar con esos niveles de pensamiento más profundos que él quería hacer en la clase. Pero luego nos hemos dado cuenta que hemos logrado a través de la gamificación otros aspectos que nosotros no habíamos considerado en la investigación, como era la autoevaluación del estudiante. Así que la experiencia que hemos tenido ha sido muy buena. La revisión de literatura que yo he hecho de gamificación con aula invertida, ambos modelos se complementan bastante bien, son centrados en el estudiante, tratan que el estudiante sea pues el protagonista, así que son bien complementarios, facilita mucho el proceso y a pesar que nosotros en particular no le consideramos para puntos, sí he visto investigaciones donde usan la gamificación como parte de las calificaciones del curso. Lo que sí he leído en esas investigaciones es que recomiendan que se haga un buen análisis de cómo se va a dar esa puntuación para que sea justa para todos los estudiantes. Y ahí es bien importante cuando uno va a trabajar las reglas de la gamificación. En esa etapa es bien importante que uno prevenga todos esos escenarios para que todos los estudiantes se sientan cómodos y que disfruten de la gamificación y que no se sienten afectados dentro de su proceso de puntuación. Esa parte sí es bien resaltante en las diversas investigaciones que he revisado, siempre lo resaltan o lo identifican como parte de un aspecto que se tiene que atender. En algunos casos no lo atendieron y vieron que fue contraproducente con los estudiantes y lo recomendaban. Así que es bien importante. La literatura para gamificación, pues, no es tan variada, por lo menos en mi área que es de matemática. Yo he visto mucho más desarrollo de gamificación en entornos más que todo escolares, y si es a nivel universitario, trabajan más en la parte de ciencias sociales,
últimamente sí se está viendo ya un poco más de trabajo de gamificación. Entiendo que a medida que vamos avanzando y esto se va haciendo más popular entre el medio universitario, vamos a tener mucho más investigaciones, mucho más desarrollos. Y una de las cosas que ya para terminar les quería mencionar, es decir, así como hay muchos aspectos positivos que hablan de la gamificación, que es la parte de cooperación, la motivación, el autoconocimiento que va a tener el estudiante de su propio aprendizaje, el proveer un espacio de aprendizaje diferente y que se distraiga. También hay unos aspectos que algunos autores mencionan que se deben trabajar ya como una mirada crítica. Que básicamente, por ejemplo, algunos hablan de que la gamificación no asegura el aprendizaje, pues, y eso es, de cierta manera, es lógico, porque el objetivo de la gamificación no es, como ya les decía, enseñar, es básicamente más que todo validar, es decir, que dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje no vamos a estar aprendiendo a través, sino vamos a estar validando aprendizajes. Así que ese aspecto que hay ciertos autores que lo están mencionando, es importante que luego miremos cómo las investigaciones van a ir desarrollándose en este aspecto, porque yo entiendo de lo que he leído, pues la gamificación no tiene ese propósito, así que tildarla de que básicamente pues no asegura el aprendizaje, pues es natural. Esto es complementa así a nuestro proceso. Y como les digo, siempre lo he visto en las investigaciones más enfocados dentro del proceso evaluativo. Se trabaja gamificación dentro del proceso de evaluación formativa, de evaluación continua que tenemos que hacer. Y otro aspecto, el que queramos hacer nuestra clase amena y divertida, la gamificación no lo garantiza, porque ahí entran diferentes aspectos psicológicos y sociales que no necesariamente van a estar en nuestras manos. Así que ligar la gamificación con una clase divertida no es lo más correcto. La literatura que leía te dice que no necesariamente pues vas a generar eso. Es decir, la idea sí es crear espacios de básicamente que hagan que el estudiante se relaje con toda esta carga que ahorita tenemos, y eso es algo que de la investigación que estamos desarrollando sí hemos recogido, que el estudiante dice que el iniciar la clase con estas aplicaciones de gamificación lo relajaban y lo desestresaban, y dice que aprovechaban mejor su clase, y esos son expresiones que nos daban los estudiantes en los grupos vocales, lo han escrito en los cuestionarios, que al final se sintieron bastante cómodos, les gustó que les variemos las diferentes aplicaciones, y ellos decían que hacía que la clase sea más tranquila para ellos, y al contrario, algunos pedían que en más partes de tiempo de la clase se dé la gamificación, no solo al inicio y al final, porque eso dice que los relajaba y los desestresaba en un curso como era matemática. Así que estos aspectos están para poder seguir desarrollándose, poder seguir profundizando, y aquí el mayor desafío es seguir investigando lo que es gamificación. Aquí tienen algunas referencias, y pues eso es lo que yo quería el día de hoy compartir con ustedes, un poco la experiencia de gamificación que estoy teniendo en esta investigación, la parte del conocimiento que he ido adquiriendo, y los invito a poder usar la gamificación, y si participaron de los diversos talleres que se ha estado dando con las herramientas de gamificación, poder implementarlas, poder trabajarlas e ir viendo cómo se van desarrollando dentro de este ambiente universitario y cómo lo vamos a ir acoplando dentro de nuestro proceso de enseñanza, de nuestros cursos de manera regular, junto con lo que es el aula invertida, que son dos modelos bastante buenos y que se complementan muy bien. Si no tienen ninguna pregunta, algún comentario, estamos ya en los últimos minutos. Sí, este es el espacio para hacer las preguntas, aunque ya se hicieron en el transcurso del webinar. Si tienen alguna pregunta, pueden abrir micrófono o escribirlas por el chat. Gracias, Angelita. Lo que siempre trato es de transmitirles la propia experiencia, que yo siento que eso es a veces más, más aportador, porque
el poder compartir las experiencias les ayuda a ustedes ya a predecir diversos escenarios, y eso es lo que trato. Yo les voy a compartir la presentación y los 2 modelos del Tecnológico de Monterrey para poder diseñar la gamificación, y quedo a sus órdenes si en algún momento necesitan compartir algo de mi experiencia. Nosotros la investigación que les menciono la estamos ahorita en un proceso de análisis de data, trabajando, y nos fuimos por la parte cualitativa más que cuantitativa, porque dentro de la revisión de literatura observamos que las investigaciones de gamificación se trabajaban muy cuantitativamente, entonces nos daban solo data, pero no nos decían mucho del proceso, y nosotros nos empezamos a interesar por esa acogida que iba a tener el estudiante dentro del proceso y cómo iba a involucrar al estudiante y beneficiar dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que cuando termine todo este proceso, pues les estaré compartiendo también a través de estos talleres cómo es que fuimos descubriendo diversas situaciones particulares de la investigación. Pues por mi parte, si no tienen más preguntas, muchísimas gracias por estar presentes en el día de hoy. Agradezco al SEA nuevamente por invitarme a compartir con ustedes lo que estoy trabajando dentro de lo que es la investigación de aula invertida y gamificación. Así que muchísimas gracias. Sí, igualmente, a través de todo el equipo del SEA queremos darle las gracias a la doctora Liana Gutiérrez por tan excelente exposición y llevarlo desde su experiencia a través de la investigación que está realizando. Y de igual forma, como había indicado por el chat, uno de los recursos que mencionó la doctora Liana es Socrative. Kahoot y Quizlet ya pasó ese webinar, pero están cordialmente invitados también a continuar este maravilloso mundo de la gamificación, que aún continuamos aprendiendo y obteniendo más conocimiento, así que están cordialmente invitados. Ese webinar de Socrative se estará ofreciendo el 9 de noviembre de 1 a 3 de la tarde. Sin más preámbulos, ya que no hay ninguna otra pregunta, damos por terminado el webinar y agradecemos su interés en nuestros ofrecimientos. Hasta la próxima.